Buenos días, honorable Asamblea. La que suscribe Laura Alejandra Ramírez Ortiz, diputada integrante de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, representante del Partido Alianza Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, 46, fracción primera, 48, 54, fracciones segunda y tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tlaxcala de conformidad con la siguiente exposición de motivos. De conformidad con el orden jurídico que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la defensa de los particulares frente a los actos de autoridad en materia administrativa se realiza en dos momentos. En primer lugar, interponiendo el recurso administrativo denominado de revisión, que establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo o la Ley Administrativa Especial correspondiente ante la misma autoridad que lo haya emitido o su superior jerárquico. En segundo lugar, se impugna la resolución de este recurso, ya que de no satisfacer los intereses del particular, el mismo puede intentar el juicio contencioso administrativo que establece la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que se promueve ante una instancia jurisdiccional como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, resulta procedente señalar en el Estado de Tlaxcala, a partir de la reforma hecha a la Constitución Política Local en el año 2000, se judicializaron todos los procedimientos, de tal forma que tal atención de los asuntos administrativos, electorales y laborales se establecieron como competencia del Poder Judicial del Estado. En este sentido, al publicarse en el año 2001 la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios, se establece como único recurso para la defensa de los particulares frente a los actos administrativos el recurso de revisión, el cual debía promoverse ante la entonces Sala Electoral Administrativa del Poder Judicial. Esto bajo el segmento de que resultaba ocioso que los recursos administrativos se interpusieran ante la misma autoridad administrativa que emitió el acto, porque solo era perder el tiempo, dado que la lógica era que el mismo siempre fuera confirmado, lo que no es del todo cierto, ya que la autoridad que resuelva frívolamente puede ser sancionada en el juicio contencioso administrativo, según está previsto en la ley federal que lo regula. Al margen de lo anterior, debe señalarse que con motivo de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, se instituyó la creación de los tribunales de justicia administrativa en todas las entidades federativas, las cuales tienen a su cargo, entre otras cuestiones, las de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares. De conformidad con el marco jurídico constitucional establecido, los tribunales de justicia administrativa local deben funcionar de manera semejante al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolviendo jurisdiccionalmente el medio de impugnación de los particulares mediante la interposición del juicio contencioso administrativo. Sin embargo, en Tlaxcala se ha generado un desorden legislativo que hace insustancial a la justicia administrativa. Al respecto, es procedente señalar que aunado a la adscripción y consecuente dependencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, que se había hecho inicialmente, es flagrantemente violación a lo señalado por la fracción quinta del artículo 116 de la Constitución de la República. Al haberle negado la autonomía plena que tal precepto mandata, habrá que sumarse al hecho de que en abril del 2018 se reforma y adiciona la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios, lo cual no pudo resultar más desafortunada, evidenciando el poco interés de quienes intervinieron en ese momento para dotar al Estado de un eficaz sistema de justicia administrativa para beneficio de las y los tlaxcaltecas. En este orden de ideas, habrá que mencionar que en primera instancia, con motivo de la reforma electoral y la creación de los tribunales electorales locales, dejó de ser competencia de la Sala Electoral Administrativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala la materia electoral, de tal forma que dicha sala solo se quedó con competencia para la resolución de los recursos de revisión como único medio de defensa de los particulares frente a un acto administrativo irregular. Sin embargo, no debe pasar por alto que los tribunales de justicia administrativa no fueron creados para resolver recursos
recursos administrativos, sino controversias en un plano jurisdiccional, tal como señala el segundo párrafo de la fracción quinta del artículo 116 constitucional, el cual dispone: los tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se suscitan entre la administración pública local y municipal y los particulares. El gran error cometido en Tlaxcala es que el recurso de revisión que prevé la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios, bajo la misma denominación y con base en la misma ley, lo han pretendido convertir en el juicio contencioso administrativo, sin haber expedido la ley específica que debe regularlo, como es la correspondiente Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado. Es de advertirse que no se puede ser tan simplista y pretender cumplir un mandato constitucional que obligaba a las legislaturas locales y al gobierno estatal en su conjunto para que en el ámbito de sus respectivas competencias expedieran las leyes y realizaran las adecuaciones normativas correspondientes en el plazo concedido por el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma la Constitución Federal en materia de combate a la corrupción, pretendiendo y solo cambiar, como es el caso de Tlaxcala, la denominación de la autoridad que refería a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios como sala electoral administrativa del Poder Judicial por la de Tribunal de Justicia Administrativa, ya que por ello es inadmisible jurídicamente, máxime cuando los objetos nacionales están orientados a crear un efectivo sistema de justicia administrativa. Las leyes del procedimiento administrativo regulan la formación del acto administrativo bajo el procedimiento que las mismas señalan, incluyendo el recurso o recursos administrativos que el particular puede hacer valer optativa u obligatoriamente frente a la autoridad administrativa, entiéndase dependencias u organismos descentralizados que dicten actos de autoridad, cuya característica es que en su desarrollo no existe controversia alguna, pues no hay que olvidar que en la formación del acto administrativo existe una sola voluntad, que es la del Estado. Por su parte, las leyes del procedimiento contencioso administrativo lo que regulan es una controversia en la que existe un actor o un demandante, un demandado, generalmente la autoridad administrativa, y una autoridad con facultades jurisdiccionales que la resolverá, circunstancias que el orden jurídico del Estado de Tlaxcala no prevé. A manera de resumen, podemos establecer respecto del orden jurídico del Estado de Tlaxcala las inconsistencias legales en materia de justicia administrativa siguientes. El Tribunal de Justicia Administrativa no tiene la autonomía plena que la Constitución Federal le confiere, pues a pesar de haber corregido parcialmente parte de los errores cometidos en las reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de 2018 relativas a la creación de este como apéndice del Poder Judicial, lo cierto es que legalmente sigue sin tener la autonomía que mandata la fracción quinta del artículo 116 constitucional, lo que es sumamente peligroso, pues sus resoluciones pueden llegar a invalidarse dada la inconstitucionalidad que presenta su creación. El Tribunal de Justicia Administrativa recientemente fue dotada de una ley orgánica propia. Sin embargo, subsisten disposiciones en la Constitución del Estado y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado que lo vincula con el Poder Judicial local, lo que resulta inconstitucional e ilegal. Por otra parte, es un absurdo jurídico que bajo la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios se pretende regular al mismo tiempo la formación del acto administrativo y al mismo tiempo el juicio contencioso administrativo, lo que prácticamente resulta improcedente. Consecuentemente, sobra decir que en el Estado de Tlaxcala el recurso administrativo de revisión hace las veces de juicio contencioso administrativo. Sin embargo, su tramitación no corresponde a lo que es un verdadero juicio. Los asuntos en materia fiscal, que también son competencia de los tribunales de justicia administrativa en Tlaxcala, no están considerados. En el Estado de Tlaxcala es prácticamente inexistente el juicio contencioso administrativo, ya que no existe actor, no existe demandado, no hay margen legal para llamar al tercero interesado, no se establece proceso contencioso y no se establece controversia a resolver, entre otros aspectos inherentes al mismo. La actuación del Tribunal de Justicia Administrativa en los términos de la legislación local presenta circunstancias que lo hacen inconstitucional, dado el evidente incumplimiento a lo que disponen los artículos 73, fracción 29-H y 113, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas disposiciones instituyen las bases de creación de los tribunales de justicia administrativa al señalar lo siguiente: artículo 73, fracción 29-H.
29-H, para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. Artículo 116, fracción quinta. Las constituciones y leyes de los estados deberán instituir tribunales de justicia administrativa dotadas de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. De conformidad con lo dispuesto por los numerales invocados, es innegable que los tribunales de justicia administrativa fueron dotados constitucionalmente de plena autonomía, lo que les garantiza su independencia respecto a los poderes del Estado. A nivel federal, las bases de creación, competencia y funcionamiento están previstas en la fracción 29-H del artículo 73, sin que exista en el capítulo cuarto del título tercero de la Constitución Política de la República relativo al Poder Judicial, disposición alguna que indique o haga presumir que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es parte de ese poder. Por su parte, la fracción quinta del artículo 116 constitucional dispone expresamente que las constituciones y leyes de los estados deberán instituir tribunales de justicia administrativa dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Lo dispuesto por estas disposiciones se viola flagrantemente toda vez que el Tribunal de Justicia Administrativa se crea como apéndice del Poder Judicial local, según se desprende de las disposiciones que se citan a continuación. A. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, título sexto del Poder Judicial, capítulo primero del Tribunal Superior de Justicia, capítulo segundo del Tribunal de Justicia Administrativa, reformado el 30 de junio de 2021. Artículo 84 bis. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala es un organismo público especializado dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, será independiente de cualquier autoridad y tendrá su residencia en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl. La ley establecerá su presupuesto, organización, funcionamiento, procedimiento y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones. Tendrá a su cargo dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se suscitan entre la administración pública estatal y municipal con los particulares, y será el órgano competente para imponer, en los términos que interponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como para afincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal, o bien al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales, en los términos que establezca la legislación correspondiente. Adicionado 1 de agosto de 2008, capítulo tercero del Consejo de la Judicatura, artículo 85, penúltimo párrafo. La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado corresponderán a una comisión del Consejo de la Judicatura. B. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita del 1 al 18º. Adicionada el 16 de marzo de 2021. 28º, el Tribunal de Justicia Administrativa, artículo 5º, el Tribunal, las salas, el Tribunal de Justicia Administrativa y los juzgados funcionarán todos los días del año, excepción de los sábados, domingos y días de descanso obligatorio, reformado el 12 de abril del 2018. Artículo 9, en la materia constitucional de justicia administrativa, de ejecución de sanciones y de administración de justicia para adolescentes, el Tribunal y sus salas ejercerán su competencia en todo el territorio del Estado. Artículo 65 bis. El Pleno del Consejo de la Judicatura podrá integrar comisiones para atender los asuntos que expresamente les encomienden, quienes funcionarán en los términos que señale el reglamento respectivo, debiendo existir en todo caso las que atiendan los asuntos relacionados con la disciplina, la carrera judicial, la administración, el Poder Judicial, vigilancia, visitaduría y el Tribunal de Justicia Administrativa. Artículo 121. De conformidad con el artículo 84 bis de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, el Tribunal de Justicia Administrativa es un
organismo público del Poder Judicial del Estado que forma parte del sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y los recursos para impugnar sus resoluciones, adicionado con los capítulos y artículos que lo integran, 12 de abril de 2018. Título 9 del Tribunal de Justicia Administrativa, adicionado con los artículos que lo integran, el 12 de abril del 2018. Capítulo 1 de su integración y atribuciones, adicionado el 12 de abril del 2018. Artículo 121. De conformidad con el artículo 84 bis de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, el Tribunal de Justicia Administrativa es un organismo público del Poder Judicial del Estado que forma parte del sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y los recursos para impugnar sus resoluciones. Adicionado el 12 de abril de 2018. Artículo 122. El tribunal estará integrado por 3 personas propuestas por la o el gobernador de Tlaxcala y ratificadas por el voto de las 2/3 partes de las y los miembros presentes del Congreso del Estado, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Congreso del Estado no resolviere dentro de dicho plazo, se entenderán por ratificados los propuestos por él o la gobernadora. En caso de que el Congreso del Estado rechace alguna de la totalidad de las propuestas, la o el gobernador del Estado someterá otras en los términos del párrafo anterior. Si estas segundas fueran rechazadas, ocuparán el cargo las personas que designe la o el gobernador del Estado. En ningún caso el tribunal se integrará con 3 personas del mismo género. Durarán en su encargo 6 años, podrán ser ratificadas para su periodo y solo podrán ser removidas de su cargo por las causas graves que señale la ley. Adicionado el 12 de abril del 2018, artículo 123, la ausencia temporal de un magistrado será cubierta preferentemente por la o el secretario general o, en su caso, por un proyectista, según acuerden los otros magistrados. Si la ausencia de un magistrado es definitiva, él o la presidenta lo notificará de inmediato a la o el gobernador del Estado para que inicie el procedimiento para elegir al faltante, quien será designado para concluir el periodo. En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida en los términos del primer párrafo. La persona designada para ocupar el cargo de manera temporal deberá ser del mismo género que el sustituido en todos los casos. Adicionado el 12 de abril del 2018, artículo 124. En los términos de los dispuestos por el artículo 84 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de las leyes respectivas, el tribunal estará facultado para: 1. Resolver las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y los particulares. 2. Sustanciar los procedimientos de responsabilidad por causas graves en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 3. Imponer en los términos que disponga la ley las sanciones a las y los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, así como a las y los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves. 4. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, municipal o al patrimonio de la entidad, públicos, locales o municipales. 5. Resolver el recurso de inconformidad, los recursos de reclamación y apelación, así como la revisión de los términos previstos en las leyes. 6. Velar por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. 7. Expedir su reglamento interno y los acuerdos generales necesarios para su adecuado funcionamiento. Y 8. Las demás que le señalen las leyes de manera expresa y las implícitas que sean necesarias para el debido cumplimiento de sus fines, adicionado con los artículos que lo integran. 12 de abril del 2018, capítulo 2 del presidente. Adicionado el 12 de abril del 2018, artículo 125. Las y los magistrados elegirán de entre uno de ellos a su presidente, quien durará en su cargo 2 años, y en su sustitución se procurará que asuma la presidencia de magistrado de género distinto. Adicionado el 12 de abril del 2018, artículo 126. Las ausencias de la o el presidente serán suplidas si no exceden de 1 mes por la o el magistrado de mayor edad. Si la ausencia excediere dicho plazo, pero fuere menor a 6 meses, se designará un presidente interino, y si fuere mayor a ese término, se nombrará un presidente sustituto para que ocupe el cargo hasta el final del periodo. Adicionado el 12 de abril del 2018, artículo 127. La o el presidente tendrán las siguientes atribuciones: 1. Representar legalmente al tribunal. 2. Presidir y contribuir
y conducir las sesiones, dirigir la discusión de los asuntos sometidos al conocimiento del tribunal, someterlos a votación cuando se declare cerrado el debate. 3. Proponer al Consejo de la Judicatura el nombramiento y, en su caso, remoción del personal adscrito al tribunal. 4. Informar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura de las irregularidades en que incurre el personal adscrito al tribunal. 5. Presentar al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura dentro de los primeros 3 días hábiles del mes de diciembre de cada año un informe anual de las actividades del tribunal. 6. Autorizar con su firma, en unión a la del secretario general, los acuerdos de trámite. 7. Enviar al presidente del Tribunal Superior de Justicia los procedentes que se sustenten por el tribunal. Y 8. Los demás que señalen las leyes y aquellas que resultan necesarias para el adecuado desahogo de los asuntos de la competencia del tribunal, adicionado con los artículos que lo integran. 12 de abril del 2018. Capítulo 3. De los funcionarios del tribunal, adicionado el 12 de abril de 2018. Artículo 128. Para el ejercicio de sus funciones, el tribunal contará con un secretario general de acuerdos, quien tendrá las atribuciones siguientes. 1. Apoyar a las y los magistrados en todo lo necesario para el buen funcionamiento del tribunal. 2. Revisar los engroses de las resoluciones. 3. Llevar el control de turno de los asuntos. 4. Autorizar con su firma las actuaciones del tribunal. 5. Expedir los certificados de constancias que se requieran. Y 6. Los demás que señalen las leyes. Adicionado el 12 de abril del 2018. Artículo 129. El tribunal contará con los diligenciarios y un oficial de partes, así como los proyectistas y demás personal de apoyo que las necesidades del servidor justifiquen y permitan las posibilidades presupuestales. Adicionado con los artículos que lo integran el 12 de abril del 2018. Capítulo 4 de la competencia. Adicionado el 12 de abril del 2018. Artículo 130. Es competencia de cada uno de las y los magistrados conocer y resolver de manera unitaria los asuntos siguientes. 1. En materia contenciosa administrativa distinta a la vinculada con responsabilidad de las y los servidores públicos, conocerán en única instancia de los asuntos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios. 2. En materia de responsabilidad de las y los servidores públicos, de los siguientes medios de impugnación: a. Del recurso de inconformidad en los términos establecidos en el libro segundo, título primero, capítulo 4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. B. Del recurso de reclamación previsto en el libro segundo, título segundo, capítulo tercero, sección segunda de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. C. De la revisión prevista del título séptimo, capítulo primero de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios en contra de las resoluciones definitivas recaídas, a los recursos de revocación que dicten la Contraloría General o los órganos internos o de control con motivo de los procedimientos vinculados con faltas administrativas no graves. 3. En materia de responsabilidad de las y los servidores públicos, del procedimiento de responsabilidad administrativa establecido en el artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, adicionado el 12 de abril del 2018. Artículo 131. Es competencia del tribunal resolver de manera colegiada del recurso de apelación previsto en el libro segundo, título segundo, capítulo tercero, sección tercera de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 12 de abril de 2018. Artículo 132. El recurso de apelación procederá exclusivamente en contra SIC las resoluciones dictadas por las y los magistrados de manera unitaria siguientes. Primero, la que determine imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas graves o faltas de particulares. Y segundo, la que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean servidores públicos o particulares, adicionado con los artículos que le integran. 12 de abril del 2018, capítulo 5 del funcionamiento, adicionado el 12 de abril del 2018, artículo 133. El trámite de los asuntos de la competencia del Pleno del Tribunal se regirán por las disposiciones siguientes. 1. Los acuerdos de admisión, desechamiento y resolución de los juicios. 2. Incidentes y recursos se dictarán por el Pleno. 2. Las resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las y los magistrados, quienes no podrán abstenerse de votar, sino por impedimento, excusa o recusación que previamente calificará el tribunal. La o el magistrado que disienta emitirá su voto particular razonado, por lo que se incluirá en la parte considerativa de la sentencia. 3. Las resoluciones deberán ser firmadas por todos los magistrados, por la o el secretario general. Y 4. Los demás que determinen las leyes, adicionado el 12 de abril del 2018. Artículo 134. Para todo aquello que no esté expresamente previsto en este título, serán aplicables las normas establecidas por las salas del Tribunal Superior de Justicia.
Como puede observarse, estas disposiciones locales señalan expresamente al Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Tlaxcala como parte integrante del Poder Judicial del Estado, al estar inserto en el capítulo segundo, el título sexto de la Constitución Política del Estado denominada del Poder Judicial, y por lo tanto se viola flagrantemente la fracción quinta del artículo 116 constitucional, en razón de que la creación de este tribunal se realizó en contravención a lo que dispone la Constitución Federal. El incumplimiento es inequívoco, ya que mientras el artículo 73 y 116 constitucionales, al referirse a los tribunales administrativos, les confieren autonomía plena en Tlaxcala, se le considera como apéndice del Poder Judicial e incluso lo denominan como organismo especializado, como si se tratara de un organismo descentralizado u órgano desconcentrado. Circunstancias que consecuentemente implican subordinación a un poder del Estado y por tanto negarle la autonomía plena que constitucionalmente le fue conferida. Como puede observarse, el Tribunal de Justicia Administrativa depende del Poder Judicial, pues en cuanto a la función disciplinaria al interior del mismo, la carrera judicial, administración, vigilancia y visitaduría del Tribunal Administrativo será el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial a través de una comisión del mismo, quienes ejerzan estas funciones, lo que de igual forma denota su dependencia con respecto a este poder, todo lo cual constituye desobediencia a un mandato constitucional. Y para que no quede lugar a dudas, la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en las disposiciones que se citan, lo considera como parte de su estructura. Esta ley le define su competencia, integración, funcionamiento, todo lo cual es violatorio de la Constitución de la República. Por otra parte, tanto en el ámbito federal como de las demás entidades federativas existe un orden jurídico congruente a partir de una regulación específica sobre la creación de los actos administrativos y el procedimiento de su formación, concediendo a los particulares un medio de defensa administrativa que se hace valer frente a la misma autoridad que dictó el acto. Por este medio de defensa se denomina generalmente como recurso de revisión y se tramita y resuelve como base en lo que dispone lo correspondiente a la correspondiente ley del procedimiento administrativo. Sin embargo, nuestra entidad federativa en el año 2001, que fue cuando se expide la ley del procedimiento administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios, quienes elaboraron el proyecto y lo aprobaron, consideraron que era ocioso acudir a la misma autoridad administrativa que dictó el acto, pues según su lógica, la resolución del recurso administrativo sería siempre en el sentido de ratificar el acto de autoridad que se llegara a impugnar. Bajo esta consideración, se determinó procedente que el recurso administrativo se judicializara, es decir, se pensó en acudir directamente a una instancia del Poder Judicial del Estado para impugnar los actos y procedimientos de carácter administrativo, creándose la entonces Sala Electoral Administrativa. Sin embargo, con la reforma constitucional que establece la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el artículo 116 en su fracción quinta obligan a las entidades federativas a crear su propio Tribunal de Justicia Administrativa, que no para reconocer el recurso administrativo, sino del juicio contencioso administrativo, que desde luego se regula por una ley específica. De manera por demás inexplicable, el Congreso del Estado de Tlaxcala, al realizar las adecuaciones del orden jurídico local para la implementación del sistema anticorrupción en relación con la justicia administrativa, se limitó a sustituir la denominación de la Sala Electoral Administrativa del Poder Judicial por la de Tribunal de Justicia Administrativa, insertándolo como un apéndice de este poder. Lo anterior conlleva establecer categóricamente que en el Estado de Tlaxcala solo contamos con un medio de defensa para la impugnación de los actos de autoridades administrativas, que ni es un recurso administrativo ni un juicio contencioso y que evidencia una clara omisión legislativa. El recurso de revisión que establece la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus municipios regula, como hemos dicho, la formación y creación del acto administrativo y, por tanto, dicho recurso debería tramitarse ante la autoridad que lo emitió, como está previsto en la correlativa Ley Federal y de las demás entidades federativas, mientras que el juicio contencioso administrativo debe ser regulado por su ley específica, para lo cual debe expedirse la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado. No debe pasar inadvertido que el Tribunal de Justicia Administrativa tiene funciones jurisdiccionales no administrativas y por lo tanto no puede conocer de un recurso administrativo como es el de revisión. El argumento de que es ociosa la tramitación de un recurso administrativo previo al juicio contencioso ha quedado superado, pues las leyes del procedimiento contencioso administrativo prevén la posibilidad de sancionar a las autoridades administrativas cuando en sus resoluciones y defensas pretendan ratificar o defender actos en controvertidos con el juicio contencioso resulten declarados nulos por causa grave, lo que desde luego
evitará la frivolidad en la tramitación de los recursos administrativos y en los planteamientos consignados en la contestación de la demanda del juicio respectivo. De conformidad con la exposición de motivos que antecede, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tlaxcala. Título primero del Juicio Contencioso Administrativo. Capítulo primero, Disposiciones Generales. Capítulo segundo, de la improcedencia y el sobreseimiento. Capítulo tercero, de los impedimentos y excusas. Título segundo, de la substanciación y resolución del juicio. Capítulo primero, de la demanda. Capítulo segundo, de la contestación. Capítulo tercero, de las medidas cautelares. Capítulo cuarto, de los incidentes. Capítulo quinto, de las pruebas. Capítulo sexto, del cierre de la instrucción. Capítulo séptimo, de la sentencia. Capítulo noveno, del cumplimiento de la sentencia y de la suspensión. Capítulo décimo, del juicio en línea. Capítulo onceavo, del juicio de la vía sumaria. Título 3 de los recursos. Capítulo primero, de la reclamación. Capítulo segundo, de la revisión. Título cuarto, disposiciones finales. Capítulo primero, de las notificaciones. Capítulo segundo, del cómputo de los términos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Tribunal de Justicia Administrativa, a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, iniciará el desarrollo e instrumentación del sistema de justicia en línea a través del cual se substanciará el juicio en línea. Tercero, el Tribunal deberá realizar las acciones que correspondan a efecto de que el juicio en línea inicie su operación a los 2 años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Cuarto, las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa a través del sistema de justicia en línea deberán tramitar su firma electrónica avanzada ante el tribunal y registrar su dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de las unidades administrativas a la que corresponda su representación en los juicios contenciosos administrativos, para el efecto de emplazarlos electrónicamente a juicio a aquellos casos en los que tengan el carácter de autoridades demandadas en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la puesta en operación del sistema de justicia en línea del tribunal o de haber transcurrido los 2 años que señala el artículo anterior. Quinto, en el mismo plazo señalado en el artículo anterior, las unidades administrativas a las que corresponda la representación de las autoridades cuyos actos sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa en los juicios contencioso administrativo deberán instrumentar y mantener permanentemente actualizados los mecanismos tecnológicos, materiales y humanos necesarios para acceder al juicio en línea a través del sistema de justicia en línea del tribunal. Sexto, en caso de que el Tribunal de Justicia Administrativa reciba una demanda por medio del sistema de justicia en línea y del tribunal y constate que la autoridad demandada incumplió con lo señalado en el artículo cuarto transitorio del presente decreto, se le prevendrá para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de que se le notifique dicha prevención, proceda a cumplir con dicha disposición o en su caso acredite que ya lo cumplió. En caso de no cumplir con la obligación a que se refiere el artículo cuarto transitorio del tribunal, el tribunal impondrá una multa de 100 a 200 veces el valor de la unidad de medida y actualización a todas las notificaciones que deban hacérsele, incluyendo el emplazamiento. Se harán a través del boletín procesal hasta que se cumpla con dicha formalidad. Asimismo, se requerirá el superior jerárquico de aquella para que el plazo de 3 días hábiles la obligue a cumplir sin demora. En caso de continuar la renuencia de la autoridad, los hechos se pondrán en conocimiento del órgano interno de control que corresponda. Séptimo, los juicios que se encuentren en trámite entre el Tribunal de Justicia Administrativa a la fecha en que se inicie la operación del juicio en línea continuarán substanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes a la fecha de presentación de la demanda. Octavo, el tribunal llevará a cabo las acciones necesarias a efecto de integrar los sistemas informáticos internos en una sola plataforma tecnológica a través del sistema de justicia en línea del tribunal. Noveno, los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa al momento de entrar en vigor la presente ley se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda. Décimo, se deroga en forma específica el título 14º y los artículos que lo integran del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios y todas las demás disposiciones que se opongan a la presente ley.
11º, el recurso de revisión que establece esta ley deberá entrar en vigor una vez realizadas las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Reitero a ustedes, ciudadanos diputados integrantes de la 64ª legislatura, la seguridad de mi consideración atenta y distinguida. Tlaxcala de Xicotenca, la 17 de mayo de 2023. Atentamente, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, integrante de la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala y representante del partido Alianza Ciudadana. Es cuanto, ciudadano presidente.